Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los Estados Unidos, porque no ha pasado ni una sola semana desde que asumió Joe Biden la presidencia de ese país y ya están ingresando nuevas tropas estadounidenses a Siria, por lo que ellos llaman un refuerzo rutinario. Pero vemos que en la práctica eso probablemente no sea así y va de la mano de un mayor intervencionismo en zonas de influencia rusa y también vamos a ver en zonas de influencia china en otros países. Pero veamos un poco el detalle de qué es lo que ocurrió. En particular, se observó que una caravana de cerca de 40 camiones y vehículos armados, básicamente tanques, apoyados por helicópteros y cerca de 200 soldados, ingresó a Siria desde Irak. Y el gobierno estadounidense, cuando se reveló esto, dijeron que esto es más bien rutinario, que esto sería algo normal, pero probablemente no es así, y muchos están cuestionando que sea así porque son tropas que se están dirigiendo, y piensan que podrían ser las primeras de un grupo más grande, hacia el norte de Siria, lugar donde están los kurdos, y que Trump retiró las tropas de ahí, que eventualmente fueron atacadas con mucha fuerza por Turquía y por fuerzas sirias, lo están reforzando, a la vez que se dirigen a reforzar el control petrolero dentro de Siria. Que aprovecho de mencionar que a medida que, y esto es una tendencia en Estados Unidos, se hacen mayores leyes un poco más, podríamos decir, ambientalistas, de que no hay que impedir el fracking, hay que poner más restricciones a la extracción de petróleo dentro de los Estados Unidos, que eso los demócratas lo hacen porque tienen un sector de sus votantes que son ambientalistas, más progresistas, y les gustan esas cosas. Al mismo tiempo que hacen eso, empiezan a intervenir más en otros países para obtener petróleo, porque alguna parte tiene que salir combustible barato, y si dentro de su país no lo pueden producir por esas leyes, lo que hacen es meterse en otros países para conseguirlo en otros lugares. Por eso también viene un poco este interés de nuevo en Venezuela y en otros países, porque bueno, hay petróleo y ahora dentro de Estados Unidos es más difícil porque hay más restricciones. Entonces ingresaron estas tropas a Siria. Y hay que mencionar un poco la comparación con el gobierno anterior, porque Joe Biden también hace mucho la comparación. Y en su momento, Joe Biden criticó a Trump por retirar ciertas tropas de Siria, aunque hay que hacer la distinción que en realidad Trump no retiró las tropas de Siria, sino que las colocó en un lugar distinto, o sea, las movió del norte de Siria al sur de Siria, o a Irak. Entonces, no se retiraron realmente tropas en muchos números, fueron números pequeños, y en muchos casos simplemente se posicionaban en un lugar distinto de otro país, pero no hubo un retiro realmente. No es que haya Trump haya sido un presidente pacífico, para nada, simplemente era un presidente que no empezó nuevas guerras y tampoco retiró nada mucho, sino que simplemente colocó de un lugar en otro. La tendencia, eso sí, natural que se observaba en muchos países era que los generales que gobiernos tanto de izquierda como de derecha de Estados Unidos simplemente invadieran nuevos países, además de aumentar la presencia en los países que ya estaban. Trump fue un presidente per se pacífico porque no se retiró de ni una guerra, sino que simplemente no empezó nuevas guerras, que yo diría que debería ser lo mínimo, tomando en cuenta de que uno, es completamente injusto esa presencia militar, y segundo, son extremadamente impopulares las intervenciones militares que está haciendo Estados Unidos. Más del 80% de la población estadounidense quiere irse a Afganistán, pero Estados Unidos no se va, llevan ahí más de 20 años, vale la pena decirlo. Pero Biden en su momento criticó ese retiro de tropas. Eso va de la mano de que Biden también anunció a finales del año pasado, 2020, que iban a aumentar la presión y la presencia militar en Siria para sacar a Assad, a la vez que los kurdos, que son los aliados de Estados Unidos en Siria, que vale la pena decir que a nivel ideológico los kurdos varían entre comunistas y sindicalistas, o sea, son de extrema izquierda, pero Estados Unidos los apoya porque son anti-Assad. Y hay que tomar en cuenta que en política internacional muchas veces a las potencias mundiales apoyan facciones ideológicas o regímenes que pueden ser incompatibles con su pensamiento ideológico, pero les da igual porque es un tema de joder a la otra potencia. Y por eso muchas veces eso les sale el tiro por la culata a las potencias mundiales. El caso bien conocido, por ejemplo, los talibanes en Afganistán, que ahora se enfrentan con Estados Unidos, porque bueno, intervinieron en Afganistán y tienen muchas tropas ahí hace más de 2 décadas, pero en los 80 les daban armas y les dan entrenamiento militar para enfrentarse a los soviéticos. Y así pasó un poco con Rusia, con China, usualmente se dan esas situaciones. Y por lo tanto se espera una mayor presencia militar y mayor intervencionismo. Y esto va de la mano con lo que ya vimos en un video anterior, de que Biden ya anunció mayores sanciones contra Venezuela y probablemente puede que haya intervenciones después, también contra China. Contra Irán dicen que van a considerarlo del acuerdo, pero le están haciendo exigencias mucho más duras que antes y ahora también ingresan más en Siria. Y es porque hay que entender
que con la llegada de Joe Biden volvió nuevamente el centro estadounidense. Porque muchos dicen que es de extrema izquierda. No lo es un centrista estadounidense. Y para ustedes pensarán, eso es ser moderado en todo. No, es el status quo de Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Que como es un demócrata centrista, es aumentar los impuestos un poco, pero no nacionalizar nada ni hacer reformas profundas de las cosas. Aumentar a veces los subsidios, pero no hacer reformas profundas de nada. Y después, que es lo que pide la izquierda más dura. Y a nivel internacional, intervención militar, mucho de lo que la gente llama imperialismo, toma también de recursos naturales, un poco la política exterior que siempre ha tenido Estados Unidos. Y es por eso que yo comparo un poco a Joe Biden a Piñera. ¿En qué sentido? Que la derecha en Estados Unidos lo ve como si prácticamente fuera un comunista, cosa que no es, él es simplemente un centrista. Y la izquierda lo trata como un neoliberal fascista. ¿Y por qué? Porque tiene esa tendencia de que la izquierda más dura quiere nacionalizar, por ejemplo, el sistema de salud, quiere impuestos por sobre el 50% a las empresas. Y Joe Biden no va a hacer eso, ya rompió algunas de sus promesas, lo vamos a ver en un video posterior, y va a aumentar los impuestos, que creo que es un error y va a ser muy perjudicial para los estadounidenses. Pero incluso la izquierda lo está criticando, ¿por qué? Porque dice que va a aumentar el impuesto a las empresas un 28% y con Obama era un 35%. Y dice que hay que negociar con los republicanos. Entonces, ¿va a aumentar los impuestos? Sí. ¿Eso es malo? Por supuesto. Le extrae la riqueza a las personas del fruto de su trabajo. Pero lo critican y lo encuentran neoliberal porque básicamente lo sube menos de lo que había antes y rompe un poco sus promesas. Mientras que por otro lado los de derecha lo encuentran un comunista, justamente porque tiene todas estas políticas y para ellos sería eso. Pero pasa por eso lo comparo con Piñera, porque no deja feliz a ningún sector y es parte del status quo. Pero esto también tiene ciertas consecuencias a nivel internacional. Particularmente que esto es una política exterior mucho más confrontacional, más dura, y que genera ya ciertas reacciones. Por ejemplo, Putin ya le está pidiendo charlas y poder negociar con Joe Biden para evitar escalamientos. Y es porque Trump en muchas ocasiones tenía esta política exterior un poco errática a veces, y también de que se hacía parecer como que fuera a hacer cosas muy duras, pero en realidad no lo hacía, era mucho ladrillo, a veces poca acción en esos hechos en materia internacional. En cambio, Joe Biden, al igual que los demócratas tradicionales, no son de andar gritando tanto ni hacer mucho ruido con las cosas, pero son más de actuar en el hecho. Entonces no dicen muchas cosas que suenen controversiales, pero sí se ponen a invadir países, se hacen bombardeos y hacen intervenciones fuertes. Entonces por eso empieza a ocurrir esto de que Putin empieza ya a pedir negociaciones, porque con Trump, como no había tanto intervencionismo, no había tanto esa amenaza, pero con Biden, que ya está haciendo amenazas fuertes, están empezando sanciones y ya están ingresando tropas de nuevo en Siria, es una amenaza mucho más latente. Y eso mezclado también con lo que vimos en un video anterior, de que debido a las protestas en Rusia y el arresto de Navalny, Estados Unidos está amenazando con sanciones económicas mucho más duras que pueden perjudicar a Rusia. Entonces por eso se ponen a negociar. Pero de todas maneras, el regreso del centro estadounidense. ¿Qué significa eso? Algunos dirían imperialismo, intervencionismo, bombardeo. El Estados Unidos que estamos acostumbrados de siempre, ¿no? Para bien y para mal. Pero bueno, ahí comenten ustedes qué les parece esta noticia. ¿Están de acuerdo con esta mayor intervención? ¿Están en contra? Ahora se viene el tema de los bombardeos con perspectiva de género, como dirían algunos, porque esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda estadounidense. Con la derecha son bombardeos patrióticos y con la izquierda estadounidense son bombardeos inclusivos. Pero andan bombardeando igual. Pero comenten ustedes, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con la posición de Biden? ¿Prefieren una mayor presencia militar de Estados Unidos en el mundo? ¿Prefieren que no haya tanto intervencionismo como es la preferencia mía? Coméntenlo todos ustedes abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia también en los comentarios. Para recomendarme algún tema, cualquier cosa para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.